aquí una mesa, 4 referentes en el ámbito de la innovación tecnológica. Tenemos a Teresa, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Antonio Vargas, Head of Public Policy para España y Portugal en AWS, José Luis Zimmerman, Head of Policy and Campaigns para España y Portugal en Meta, y Alberto Gago, de la Oficina para una España Digital 2030 de Relaciones Internacionales en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Vivimos en una época de transformación acelerada, ¿no? Desde la inteligencia artificial, el metaverso, Big Data, blockchain o la nube, ¿no? Cambian nuestras sociedades más rápido de lo que muchas veces se puede adaptar los marcos normativos y organizativos, ¿no? En este contexto, la pregunta que nos convoca hoy es tan sencilla como profunda. ¿Construimos modelos de gobernanza capaces de acompañar a la velocidad de la innovación tecnológica sin perder el foco ético y social? ¿Qué rol juegan los gobiernos y las empresas tecnológicas y la colaboración público-privada? Abrimos el bloque 1, gobernanza en tiempos de disrupción. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico también. Ya vamos un poquito también retrasados. Queremos hacer un poquito más ameno y más rápido este debate. ¿Cómo están evolucionando los marcos de gobernanza frente al avance acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud o el metaverso? Abro debate. Antonio. Pues muchas gracias. Y lo primero quiero agradecer la invitación y dar la enhorabuena a los organizadores porque creo que este es un foro que se va a convertir muy pronto en referencia europea en el debate de estos temas. En primer lugar, querría hablar de cómo estos asuntos que estás poniendo sobre la mesa están muy relacionados entre sí y requieren una colaboración en el ámbito público y privado, ¿no? En esta mesa estamos 2 personas del ámbito privado, 2 del público. Y querría apuntar dónde creo yo que está la clave de la revolución que estamos conociendo. Y es que todas estas tecnologías de las que hablamos, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, blockchain, etcétera, son tecnologías que se dan en un entorno que no existía hace 2 décadas, que es la nube, ¿no? Y la nube como ecosistema tiene algunos requisitos. El primero de ellos es la conectividad. Creo que ahí España puede sacar pecho. Tenemos mejor conectividad que el resto de países de la UE juntos. Requiere un segundo elemento y es que haya una cantidad muy grande de dispositivos que tengan las personas o que estén instalados en las ciudades y que así en realidad estos dispositivos no sean más que pantallas conectadas. Pero requiere un tercer elemento, que es la infraestructura de nube. Y yo creo que ese es el valor que aporta AWS en primer lugar, ¿no? En España hemos anunciado y estamos construyendo y ya operando un nodo de centros de datos. Es una inversión de más de 15.000 millones de euros que va a construir la infraestructura digital probablemente más grande de Europa y es el proyecto de inversión más grande que ha tenido ninguna multinacional en la historia de nuestro país. Las oportunidades que eso ofrece son centenares de servicios y de tecnologías accesibles para todo tipo de instituciones, como es el Gobierno de España o como son las administraciones locales, son las empresas de todo tamaño. 3 de cada 4 del IBEX 35 trabaja con Amazon Web Services, pero más de 10.000 pymes en nuestro país, ONGs, startups, prácticamente todos los unicornios españoles. Y creo que el tener esta infraestructura en nuestro país es una gran oportunidad. En primer lugar, en términos de innovación por la latencia tan baja que tiene y en segundo lugar, por la oportunidad de localizar los datos en nuestro país, ¿no? Lo cual ofrece muchas garantías de cumplimiento, especialmente para sectores regulados. Y me atrevo a decir que hay 3 retos. Si el primero es la infraestructura, que ya he contado, creo que el segundo es la sostenibilidad y es que la mayor parte de las grandes compañías tiene un compromiso corporativo de usar energía renovable, de lograr emisiones netas cero de carbono. Ese es nuestro caso. Esta infraestructura que he contado y que lleva operando 2 años desde que se lanzó y entró en operaciones utiliza energía renovable al 100%. Y esto lo logramos gracias a inversiones en nuestro país y también en otros en plantas renovables. En España tenemos 94 proyectos,
Estos son 3,7 gigavatios, es decir, el consumo equivalente de 2,5 millones de hogares de nuestro país, todos los de Castilla-La Mancha. El consumo de energía es uno de los retos, el segundo probablemente es el agua, ¿no? Y por eso desde Amazon tenemos el compromiso de aportar más agua a las comunidades donde nosotros construimos la infraestructura, de todo el agua que podamos necesitar. Y lo estamos haciendo ahora mismo en Aragón, donde estamos ayudando a encontrar filtraciones en el sistema. Solo el agua que están consiguiendo no perder esos municipios es ya superior a toda la que nosotros podamos utilizar. El tercer y último reto, y perdón por extenderme, es probablemente el talento. Esta gobernanza de grandes tecnologías que están cambiando el mundo requiere una generación formada para aprovechar todas las oportunidades que ofrece. Y creo que en España tenemos el reto de conseguir que nuestra población no solo sea consumidora de esta tecnología, sino sea creadora y gestora de la misma, ¿no? Y para eso, desde Amazon Web Services, hemos formado ya a más de 200.000 españoles en estas tecnologías punteras y hemos adquirido el compromiso de formar a 500.000 de españoles más antes de 2027. Ya somos Amazon el mayor creador de empleo en España en los últimos 5 años. Tenemos 28.000 empleados en nuestro país y nuestro reto es conseguir que este empleo sea de la mayor calidad posible y del mayor nivel técnico que quepa. Y para eso creo que estos foros ayudan mucho. Teresa, ¿cómo es el papel del Estado en dinamizar la innovación y no convertirse en un freno regulatorio? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas de estas últimas políticas? Bueno, también quiero dar las gracias por invitarme a este foro, porque me parece, he tomado muchas notas y he escuchado cosas muy interesantes y de hecho voy a repetir algunas de las cosas que ya seguramente se han dicho, ¿no?, por parte de otros empleados públicos o responsables públicos de otras administraciones, ¿no? Bueno, claramente hay una cosa que yo vengo de la universidad, entonces no vengo de este mundo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo ya en el ministerio, ¿no? Y he aprendido una cosa, porque cuando yo llegué pensé, bueno, hay que cambiar la ley de subvenciones, no sé qué, esto no se puede hacer. Eso es muy difícil de hacer. Pero sí es posible evolucionar. Podemos evolucionar la regulación, podemos ayudar y detectar necesidades de los innovadores para adaptar y para evolucionar esa regulación, ¿no? Se habla mucho ahora de los sandboxes, por ejemplo, ¿no?, que al final son entornos regulatorios de pruebas. Ojo, no pensar que todo Living Lab que hemos montado con un laboratorio de Internet de las Cosas es un sandbox. Eso no es un sandbox, eso es un Living Lab, que es otra cosa y que también estamos intentando promocionar, y desde las autoridades europeas ahora hay mucho interés en que esas instalaciones sean así, ¿no? También, de la misma manera, puede haber, bueno, bancos de pruebas, lo que sea, ¿no? Pero estamos también intentando que haya en cada uno de los grandes sectores donde la innovación se produzcan estos sandboxes, ¿no? El caso de la inteligencia artificial, que Alberto lo conoce mucho mejor que yo, es uno de ellos. El primero fue el FinTech, que yo creo que en España se han desarrollado muchos proyectos, no muchos, pero porque estos son aspectos complejos, en los que, digamos, uno tiene, pues eso, un arenero donde un niño podría jugar de manera controlada sin que se le salga la arena fuera para poder probar cosas que están prohibidas, vamos a decir, ¿no? Hace 2 viernes hemos anunciado también la creación de un sandbox en el ámbito del agrofood, además con una colaboración entre el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Agricultura, la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Comunidad Autónoma de Navarra, pero que será algo que se podrá utilizar a nivel estatal, ¿no?, para desarrollar desde nuevos alimentos a nuevas formas de cultivo, ¿no? Y yo creo que en España hay cosas que no sabemos de nosotros mismos y a mí me gustaría reivindicarlas, ¿no? Bueno, no sé si todo el mundo sabe que España en realidad tiene el segundo sandbox más grande del mundo en lo que llevamos haciendo de toda la vida, que son ensayos clínicos. Los ensayos clínicos de los fármacos es un sandbox, porque estamos dándole a un paciente
un fármaco que no está aprobado, que no está dentro de la ley, dentro de la norma. ¿Para qué? Para cambiar esa norma y que ese fármaco sea aprobado. Y no sé si todo el mundo sabe, pero España, después de los Estados Unidos, es el segundo país donde más ensayos clínicos se hacen. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura, en este caso no digital, sino una infraestructura sanitaria de hospitales muy bien conectados y con unos servicios que son capaces de hacer esto. Y esto atrae a muchas empresas farmacéuticas no a hacer una investigación de nivel básico, sino de un nivel un poco intermedio, ¿no? Entonces, todo este cambio regulatorio, toda esta evolución regulatoria, con lo que sí tiene que contar es que debemos tener la seguridad, porque seguramente, pues si queremos probar, no sé, la próxima generación de aerotaxis, lo que no nos gustaría es que se estrellaran contra los aviones que van a salir del aeropuerto de Ibiza. Quiero decir que estas cosas, todas estas cosas, hay que hacerlas con un control y con una regulación siempre muy acotada. Porque hay veces que uno con la fuerza y con la ilusión de sacar adelante un proyecto, pues no piensa en, digamos, en todo eso, en lo que a veces en los gobiernos, y yo creo que tú que estás ahí también, nos encontramos, ¿no? Y decimos, me encantaría poder ayudarte y darte estas puertas abiertas para hacer esto, pero tenemos que, hay esto y esto que tiene que funcionar. Y además lo dejáis muy claro en esa guía de despliegue de sandbox regulatorios que habéis emitido desde el Ministerio. Además, sí, está muy bien. lo hemos hecho un poco para ayudar a todo aquel que lo necesite, porque los sandboxes no son solo cuestiones de la Administración General del Estado, sino que los ayuntamientos están haciendo sandboxes muy interesantes, incluso ayuntamientos medianos y pequeños están haciendo esto, ¿no? Y sobre todo porque facilita la colaboración público-privada. También. Alberto, ¿qué barreras estructurales existen aún en las instituciones para adoptar tecnologías emergentes con agilidad? Vale. Bueno, pues primero muchas gracias de nuevo a Ibiza Tech Forum por invitar a la Secretaría de Estado de Digitalización en IA. Yo, para no repetirme ya lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho la Secretaria General, a mí me gustaría poner la barrera estructural o el reto del cambio de chip. Es decir, estamos siempre, sobre todo en foros así muy empresariales, hablando de que la regulación es un freno y es una barrera, cuando en realidad creemos nosotros que en los últimos 5 años desde la Secretaría de Estado hemos sacado en conjunción con la Unión Europea más de 10 leyes distintas sobre IA, sobre servicios digitales, sobre mercados digitales, sobre identidad digital, ciberseguridad, datos, que las leyes no solo son, no son una barrera en sí mismas, son una oportunidad de garantizar una seguridad jurídica para vender más. Y me gustaría daros unos datos también que ha salido del CIS en marzo, me parece que fue, que decía que el 93% de los ciudadanos de España quería que si las empresas usaban inteligencia artificial, un chatbot o lo que sea, tenían que informarle al ciudadano que ese chatbot estaba hecho con inteligencia artificial. O sea, los ciudadanos quieren transparencia. El 94% de los ciudadanos españoles decía que la IA, cuando se entrenaba y cuando se producía, tenía que estar regulada. ¿Por qué? Nos afecta a nuestra seguridad, nos puede afectar a nuestra salud. Por ejemplo, un ascensor con IA que se cae y te mata, seguro que nadie quiere. Ninguna empresa quiere poner en el mercado un ascensor con este tipo de sistema que no sea seguro, ni ningún usuario, ningún cliente quiere comprar algo que no es seguro. Entonces, al final, lo que tenemos que ver a las leyes o a las iniciativas regulatorias es que son una oportunidad de garantizar esa seguridad jurídica para que podamos vender más y para que podamos desplegar tecnologías de manera segura a todos los clientes, a todos los ciudadanos de nuestro país. Sí que me gustaría dar 2 datos más del CIS, y es que para que veamos digamos, en el medio que estamos de este tema, el 66% dice que la IA podría ser beneficiosa para la salud y la medicina. O sea, el 66% de los ciudadanos dicen, oye, esto puede tener un valor añadido. Pero es que casi el 50%, por ejemplo, dice que la IA va a afectar gravemente a la creación y al arte. Que el 80% de los ciudadanos españoles dice que la IA puede cometer delitos y otras cosas ilegales. O sea, todo esto, para que de verdad podamos ser un país innovador y que esté al frente de esa innovación responsable, debemos poner sobre la mesa
estos marcos que ayuden a garantizar esa seguridad. Eso no quiere decir que una regulación, por supuesto, que crea una cierta barrera, sobre todo para las pymes y las startups, ¿no? Que tienen que hacer un esfuerzo que a lo mejor para una gran empresa no es tanto, pero para una pequeña sí. Por eso es verdad que muchas de las leyes que hemos sacado a nivel europeo, por ejemplo, la del Reglamento de Inteligencia Artificial, tiene una parte muy importante de promoción de la innovación, con la creación del Sandbox de IA que hemos puesto en marcha desde la Secretaría de Estado de Digitalización, que es básicamente un proceso, no es un sandbox propiamente dicho con un entorno de desarrollo, pero es un proceso de consultoría de alto nivel donde ayudamos hasta 12 entidades a cumplir con los requisitos que les aplican por ser sistemas de IA de alto riesgo. Y luego, con las experiencias aprendidas de este sandbox, vamos a publicar unas guías de implementación que vamos a poner al servicio de toda la sociedad, para que toda la sociedad tenga un how to do de cómo cumplir con los requisitos de alto riesgo del sandbox. Pero es que además el reglamento de IA también, y ligado con lo que dice la Secretaría General, también apoya, por ejemplo, el testeo en condiciones reales, que es clave para los clinical trials, para los ensayos clínicos, para todo el sector salud. Entonces, hay maneras, o se ha intentado fomentar esa innovación dentro de lo que son las leyes para que no se vea solo como una barrera, sino como que haya una puerta abierta a la innovación responsable y contenida, como bien decías, en un límite, en un marco que nos permita garantizar esa seguridad, tanto para la empresa como para el ciudadano. José Luis, desde Meta, ¿cómo abordáis el equilibrio entre libertad digital, privacidad y responsabilidad social entre todas las localizaciones en las que estéis presentes? Bueno, me sumo al agradecimiento por invitarnos, tanto a Meta como a mí personalmente. Encantados de estar aquí, de participar. Y eso son tres preguntas en una, yo creo. O sea, privacidad, libertad y responsabilidad. A ver, en el ámbito de la privacidad, a pesar de que, bueno, alrededor, obviamente, de una empresa como Meta hay un debate sobre datos personales, privacidad, etcétera, del que nunca seguramente vayamos a poder escapar, pero huelga decir que nosotros, nuestros productos y servicios, todo lo que hacemos en la compañía tiene que tener la privacidad por diseño. No solo porque esté en nuestro ADN, sino porque también estamos obligados a ello, ¿no? Alberto comentaba ahora el tema regulatorio en temas de privacidad, protección de datos. Sin ir más lejos, Europa tenemos el GDPR, hay que cumplir con el GDPR al margen de otras normas vinculadas a protección de datos o privacidad, y en Estados Unidos tenemos a la Federal Trade Commission también, que nos impone una serie de normas. Aunque no fuese así, igualmente, obviamente, nuestros estándares en cuanto a privacidad son altos porque al final es lo que demandan nuestros usuarios y nosotros vivimos, ¿no? del uso que hacen nuestros usuarios de nuestras plataformas. El tema de la libertad es un tema particular, es un tema que además ahora mismo yo creo que está en pleno auge. En una compañía como la nuestra, donde nuestras plataformas lo que sirven es para que las personas se conecten, para que creen comunidad, para que compartan contenido, el tema de la libertad de expresión es un tema clave. Insisto, es un tema que ahora mismo nos trae a un debate muy emocional y seguro que en los próximos años vamos a ver cambios en este sentido, pero para nosotros la libertad de expresión o proteger la libertad de expresión es fundamental. En Meta, no sé si conocéis esto, pero nosotros en las plataformas, pues, digamos que más conocidas, Facebook o Instagram, tenemos dos formas de gestionar el contenido. Aquí utilizo las palabras con mucho cuidado. Por un lado está aquel contenido que incumple nuestras normas, las normas que nosotros mismos hemos creado con el apoyo de expertos, con el apoyo de nuestros propios usuarios y que de alguna manera prohibimos que se desarrollen en nuestras plataformas, pues temas de, puede ser tema de maltrato animal, temas de pornografía, etc. Es larguísimo, ¿no? Todo esto, y este contenido lo eliminamos de la plataforma, ¿no? Y luego está el contenido que no es o que no incumple nuestras normas, pero que pueda estar vinculado o
a eso que denominamos en términos muy amplios desinformación o fake news o este tipo de información que no viola nuestras normas, pero que un tercero, un usuario, una entidad, una institución pueda definir como que es inexacto, que le falta contexto, que es falso. En este caso nosotros apoyamos con terceros. Pero en cualquier caso, en toda esta gestión de contenido, lo que prevalece por encima de cualquier cosa en nuestra aproximación es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión trae, obviamente, o el proteger la libertad de expresión de alguna manera, es obvio que trae consecuencias, ¿no? Y esto veremos a dónde nos lleva, insisto, el desarrollo de este debate. Pero lo que sí que tiene claro Meta es que en ningún caso puede ser el árbitro de la verdad. Es decir, Meta no puede decidir lo que es falso y lo que es verdadero. Puede indicar a través de terceros que este contenido le falta cierto contexto o le falta cierta información o directamente que un tercero lo señala como falso, ¿no? Y esto, como sabéis, ha habido algunos cambios en nuestras políticas, en nuestra aproximación, que veremos cómo se desarrollan. Y el tema de responsabilidad también tiene muchos matices, muchos ángulos. Nosotros, por ejemplo, si pongo el caso de la inteligencia artificial, como creo que también es bien conocido, somos una empresa que invierte gran cantidad de recursos en inteligencia artificial con muchas derivadas para utilizar la inteligencia artificial en nuestros productos, como proveedor de modelos de inteligencia artificial, como proveedor ahora de dispositivos como nuestras gafas de realidad virtual o las gafas, el modelo Ray-Ban que van con nuestra tecnología, incorporamos también inteligencia artificial ahí. En cuanto a responsabilidad, yo diría que un hecho relevante de nuestra aproximación es el hecho de que nosotros liberamos nuestros modelos bajo open source, ¿no? Esto también es debatible, es decir, hay la comunidad open source o alguien afirma que no es 100% open source nuestros modelos, pero la realidad es que tú puedes descargarte los modelos fundacionales nuestros y puedes empezar a operar con ellos, ya seas un investigador, ya seas una empresa. Y de esta manera sometemos a este escrutinio estos modelos, es decir, nosotros recibimos feedback de todos estos investigadores, de toda esta gente que utiliza estos modelos para mejorarlos, ¿no? Ahí hay, desde mi punto de vista, un contenido de responsabilidad a través del cual lo que hacemos es ceder a la comunidad para que mejore esos modelos con el fin de que puedan ayudar mejor a la sociedad, en lugar de tener una aproximación de modelos cerrados. Podría extenderme en otros ámbitos relacionados con la responsabilidad, sobre todo en inteligencia artificial. Tenemos equipos, por ejemplo, de red teaming que hacen que someten a nuestros modelos a pruebas muy exigentes. Somos transparentes. Alberto dirá que quizás no somos lo suficientemente transparentes, pero sí que liberamos nuestras model cars, system cars, para que la gente pueda ver cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo utilizamos inteligencia artificial para el feed de Instagram o el feed de Facebook, ¿no? El camino de la responsabilidad es algo que nos tomamos muy en serio, pero creo que si yo tuviese que destacar algo, diría que es nuestra aproximación hacia open source en nuestros modelos, ¿no? Muchas gracias y perdón, antes no me he presentado, yo soy director general de Innovación y Transformación Digital de las Islas Baleares, pero también soy gerente de la Fundación BIT, que gestiona, entre otras cosas, los parques tecnológicos de las Islas Baleares, donde se produce esa colaboración público-privada, ¿no? Esas iniciativas. No sé si fue hace 2 meses, creo que desde Gaia X remarcaba la necesidad de tener estrategias, ¿no? Estrategias a nivel de parque, tenemos muy relacionadas con este bloque, ¿no? Como son el despliegue de laboratorios tecnológicos públicos, sobre todo Living Labs, asociados a centros de supercomputación de las Islas Baleares que tendremos recientemente, sobre todo para crear ese mini sandbox, no tan grande como el del Gobierno de España, pero también para poder regular a nivel autonómico, como ya disponen algunas comunidades de su propia regulación autonómica de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo para esa implementación de modelos y fomentar la colaboración público-privada y, por otra parte, aprovechar para atraer empresas a los parques tecnológicos de las Islas Baleares y, sobre todo, a este foro de inversores, pues que se pueda conocer, ¿no?, el potencial de empresas que tenemos en las Islas Baleares.
mezclado el bloque 1 con un bloque 2, ¿no? Con el tema de innovación regulatoria, y vamos un poco escasos de tiempo. Pasamos al bloque 3 de casos de éxitos y modelos de colaboración. Antonio, ¿puedes compartir ejemplos reales donde el uso del cloud haya sido clave en una transformación institucional en el ámbito local, nacional, europeo? Pues aprovecho rápidamente para dar algunos ejemplos locales, regionales, europeos y globales. Y si lo hago muy rápido, creo que me da tiempo a apuntar alguna cosa del bloque 2 que nos hemos saltado. Como decía Amazon Web Services, en la digitalización, que es una gran construcción, se dedica principalmente a los fundamentos, a los cimientos, ¿no? Entonces está construyendo la infraestructura que hace posible las tecnologías con las cuales se construyen productos y servicios que terceros pueden comercializar, ¿no? Entonces estamos un escalón antes de las plataformas que conocemos y podemos usar todos, ¿no? Como Meta. En nuestro caso, clientes como Netflix, ¿no? O como Cabify o muchos otros. En realidad construyen con nuestra tecnología sobre nuestra infraestructura. Entonces, ejemplos que encuentro de éxito. Pues, por ejemplo, cuando saltó en la pandemia el confinamiento, nosotros ayudamos al Gobierno de Aragón a que en un clic pudiera prácticamente toda su administración pública empezar a hacer teletrabajo. En cuestión de horas, ¿no? Que ese era un reto en ese momento. O estamos ayudando hoy a que el transporte de Londres se integre, tanto la parte subterránea del metro como los autobuses y el resto de la movilidad en la ciudad. O ayudamos también durante la pandemia, cuando se multiplicaron las solicitudes de la prestación por desempleo con el SEPE, a que esto fuera escalable, ¿no? Se caía el sistema cuando utilizaban tecnología propia porque no estaba preparada para unos picos que eran insospechados hasta un mes antes. Y sin embargo, con la tecnología en la nube no solo se logra mucha flexibilidad, sino una escalabilidad intelectualmente sin límite, ¿no? Estamos ayudando, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura a prever y anticiparse a las situaciones donde pueden darse incendios, gracias a herramientas de Internet de las Cosas. Y así han podido reducir en un 74% el caso de incendios reales, porque logran con tecnología que no lleguen a suceder. O en la Unión Europea, como el Parlamento, durante la pandemia, gracias a la nube, estableció un voto telemático para que no se parara la democracia y pudieran esos europarlamentarios, cada uno desde sus hogares en su país de origen, seguir participando como legisladores. O la OMS, que toda la información que ofreció del COVID durante la pandemia lo hacía soportado en tecnología de AWS. O la vacuna de Pfizer, que se logró en esa especie de nos explicaban antes cómo es un laboratorio o un sandbox. En realidad, la tecnología, una de las cosas que permite es hacer gemelos digitales o es multiplicar casi por infinito las pruebas que se realizan con algo, y cuando el éxito depende de esa estadística, es decir, vas a tardar un tiempo inversamente proporcional a la cantidad de pruebas que hagas, la nube es la que te permite acortar los plazos de manera increíble, ¿no? Quizá el ejemplo que más orgullosos nos tiene es el Premio de la Paz que dio Ucrania en 2023 a AWS. Era el momento del inicio de la guerra y quizás esperaba ese premio a otra institución como la OTAN o la Unión Europea. Se le entregó a AWS porque mantuvo intacta toda su infraestructura digital y es la que permitió que el país siguiera vivo, porque no había un lugar a donde destinar un misil para destruir este entorno, ¿no? Sino que nuestra manera de construir la infraestructura hace que esté siempre replicada por triplicado en un clúster de centros de datos, ¿no? Como el que estamos construyendo en España. Si esto lo multiplicas por la cantidad de regiones o clústeres que tenemos solo en Europa, 8, en el mundo entero, pues hace que Rusia no tuviera cómo destruir esta capacidad digital. Y si se me permite un apunte sobre el reto regulatorio,
del segundo tema que nos hemos saltado, desde la visión de Amazon la clave es el equilibrio que tiene que haber entre la protección de nuestros clientes. Amazon Web Services no tiene usuarios, tiene clientes que en ocasiones son plataformas que a su vez tienen usuarios, o son empresas de cualquier tamaño que también tienen clientes, ¿no? Pues la protección de estos y la capacidad de innovación. Porque la innovación no va a ser solo un éxito empresarial, sino que es sin duda un beneficio social para todos, ¿no? O sea, de esa innovación se va a conseguir mucha más competitividad, productividad, se va a lograr más sostenibilidad y por lo tanto debe ser también un objetivo de la regulación a defender. Y me atrevo a decir 3 elementos que deben proteger. En primer lugar, la neutralidad tecnológica, es decir, no tiene sentido que la regulación tenga casi un carácter finalista del tipo de tecnología que va a querer adoptar, sino que tiene que ver cuáles son los beneficios que debe adquirir de la tecnología, sea cual sea, y por lo tanto el proteccionismo puede ser nocivo. Si buscamos solo la tecnología de una nacionalidad, va a hacer que nuestros ciudadanos o nuestras empresas puedan no tener acceso a la mejor tecnología, sino a la que tiene esa nacionalidad. Y también, si se es muy exacto en la tecnología que se quiere usar, se cae en el riesgo de una obsolescencia temprana, ¿no? Porque enseguida esa tecnología esté superada. En segundo lugar, la armonización que es necesaria, una armonización que por un lado rompa con la fragmentación. Creo que en este sentido la Unión Europea es un caso de éxito mundial e histórico. Ojalá Latinoamérica, por ejemplo, tuviera un caso similar al de la Unión Europea. Ojalá la Unión Europea también aspire a una armonización cada vez más global para que nuestras empresas, especialmente nuestras startups, puedan competir de manera muy escalable con bajos costes, ¿no? Y diría que el tercer y último elemento que buscamos es esa colaboración público-privada de la que hablaba Sebastián, pero desde las fases más tempranas posibles. Es decir, que la industria no esté aportando al final una valoración sobre un texto legislativo ya escrito, sino que podamos, el ámbito público y privado, discutir juntos cuáles son los retos, por dónde pueden estar las opciones, cuáles son los efectos indeseados que tendrían algunas medidas. Muchas gracias. Esta colaboración público-privada en la regulación es muy importante en el tema de la innovación abierta. Teresa, ¿qué proyectos de innovación abierta destacarías como modelo de impacto? Bueno, creo que Alicia, me parece, del Ayuntamiento de Málaga, comentaba un poco, digamos, el gran instrumento de innovación abierta del sector público, que es la compra pública de innovación, ¿no? Que es un instrumento que que básicamente lo que hace es la administración pública detecta una necesidad que no está solucionada y lo que hace es que en vez de comprar un producto, compra innovación. Asume de alguna manera el riesgo compartido o comparte el riesgo con la entidad o la unión de empresas que proponga esa solución. En muchos casos, además, se hace en un típico efecto de estos de innovación abierta, ¿no? En lo que se preseleccionan 3 soluciones, se hace un primer desarrollo, quedan 2, queda una, ¿no? Y al final lo que tenemos que destacar es un prototipo, no un despliegue, porque esto hay que aclarárselo siempre mucho tanto a las administraciones a veces como a las empresas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esta compra pública de innovación, yo por dar un dato, en el Ministerio en Transformación Digital tienen programas, particularmente en ciberseguridad, en INCIBE, muy importantes, pero, por ejemplo, en nuestro Ministerio tenemos 2 programas fundamentales. Uno que lo ha mencionado antes la directora de financiación del CEDETI, Pilar Carrato, que es la compra precomercial, en el que, digamos que el proceso de compra pública de innovación lo ejecuta el CEDETI en una oficina que se puso en marcha en 2019, si no recuerdo mal, y que ha llevado a cabo no sé cuántas compras en las que el CEDETI, digamos, compra un prototipo y luego se lo cedemos a una administración que es quien nos ha mostrado digamos, la necesidad, ¿no?
Hemos comprado cosas tan variopintas como, no sé, unos cacharros unos aparatos muy sofisticados para mantener los órganos de trasplantes activos y utilizables durante meses. Esto que parece pues una cosa que es súper importante en gente, por ejemplo, que vivís en las islas, quiero decir, porque un corazón trasplantado dura muy poco tiempo cuando lo llevan en esas neveras que vemos en la tele, ¿no? Entonces, esto es un aparato que tiene, que va moviendo le mete líquido a una temperatura y tal. Bueno, esto, por ejemplo, pues es uno de los aparatos, pero estamos comprando una carga de pago para un satélite para distribución de claves cuánticas en órbita geoestacionaria, que es seguramente, no sabemos si es única en el mundo, porque hay un cierto rumor de que los chinos tienen una, pero no sabemos. Y que, bueno, esto lo hicimos en colaboración también con el Ministerio de Alberto, ¿no? Entonces, eso luego esto ha revertido en empresas españolas, por un lado, en una administración que va a tener un prototipo de algo que es verdaderamente novedoso, pero también repercutirá en los ciudadanos, porque en cosas que ya están, en cosas antiguas que hicimos antes, porque tenemos otra línea, que se me ha olvidado decirlo, tenemos otra línea que se llama la línea FIT, en la que los beneficiarios son directamente las administraciones públicas, ¿no? Que es fomento de la innovación desde la demanda. O sea, hace 2 consejos de ministros se aprobó la segunda fase de la convocatoria de este periodo de programación de FEDER, de 135 millones de euros, y se ha otorgado otros 180 millones que se resolvieron muy recientemente. En esa línea FIT, por ejemplo, hay cosas como, hay un tramo de la línea de la carretera de la A8 en Mondoñedo, si alguno viajáis por el norte, que se pasa todo el verano con niebla, está cerrada la mitad del verano, no sé, o escuchad las noticias, nivel amarillo, nivel negro en la A8 a su paso por Mondoñedo, niebla siempre. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso, no? Entonces, eso es un problema que tiene una administración que beneficia a unos ciudadanos que podamos solucionarlo, y esto, pues al final hubo unas empresas que lo hicieron así. Entonces, es muy importante esa colaboración, esa innovación abierta que hacemos. Tengo que destacar que desde el año 2018 hemos multiplicado por 40 las actuaciones en compra pública de innovación. Lo digo porque es muy importante ese presupuesto que se está poniendo, pero también esa apertura que las administraciones públicas están poniendo. Y para terminar, hace falta gente formada en las administraciones que son receptoras. ¿Qué hemos hecho para eso? Pues tenemos en nuestra red de ciudades por la ciencia y la innovación, que es una red que se llama Red de Impulso, el Ministerio paga, esto es una cosa muy barata, pero que tiene un efecto increíble, que en los ayuntamientos haya técnicos de innovación. Entonces ponemos un técnico de innovación en los ayuntamientos que tenemos en esta red. Al final, estas son personas que entienden, o de sostenibilidad, de digitalización, de compra de innovación, de lo que tengan que entender, ¿no? ¿Solo en ayuntamientos? Solo en ayuntamientos. Lo hacemos con ayuntamientos porque tenemos una red controlada y nos es muy fácil hacerlo, porque son 110 ayuntamientos, 112 ayuntamientos ahora mismo, en los que ahora está abierta esa convocatoria, de hecho, y nosotros lo que hacemos es que cofinanciamos ese. Estaría muy bien hacerlo en las comunidades autónomas, ¿no? Vale, no, me lo apunto. y provincias. O sea, provincias, sé que sí, en diputaciones podría es una figura ser. desconocida. Pero necesitamos, con los medios que tenemos, necesitamos que sea una red controlada, un ámbito controlado. Alberto, ¿cómo se mide el éxito en estas alianzas en términos de ciudadanía, eficiencia o impacto económico? Bueno, yo querría responder antes a Antonio, porque decías, el objetivo que tiene la Unión Europea de conseguir esta armonización mundial, en realidad la Regulación General de Protección de Datos se convirtió en un golden standard para todo el mundo. Muchas empresas aplicaban eso en todos sus países. Yo creo que con muchas regulaciones que estamos sacando, o que ha sacado ahora la Unión Europea, va a ser lo mismo, y lo mismo con la regulación de inteligencia artificial, porque ese tipo de regulaciones tienen un carácter jurisdiccional internacional, porque no es dónde se produce la IA, es dónde la vendes. Entonces, si tú produces la IA en Vietnam y la quieres vender en Europa, tienes que cumplir con la legislación europea, con lo cual, de alguna manera, va a tener ese carácter, digamos,
o creemos que se puede convertir en un golden standard en el futuro. En materia de con Iberoamérica, cuando fue la presidencia del Consejo de la Unión Europea, nosotros trabajamos mucho en lo que se llama la Alianza Digital UE-LATAM, para asegurar que haya una convergencia regulatoria entre el continente iberoamericano y lo latinoamericano y la Unión Europea, de manera que los mercados se abran y la gente pueda comerciar mucho más fácilmente. O sea que el objetivo está, es un trabajo que obviamente tarda su tiempo, pero estamos trabajando en ello para asegurar esa, digamos, cierta interoperabilidad legal entre nuestros marcos legislativos. Y en cuanto a medir el éxito, me gustaría hablarte de dos ejemplos y de uno que estamos empezando a hacer ahora. El primero es Gaia X. Nosotros, desde la Secretaría de Estado, cuando la lideraba Carme Artigas, creamos la asociación Gaia X España como asociación que se convertiría en nuestro, digamos, vocal o nuestro contraparte del sector privado, también de los centros tecnológicos y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que quisieran formar parte, para fomentar la creación de espacios de datos. Una innovación que realmente no está pasando de por sí en el mercado, porque la gente llevamos años oyendo que los datos son el oro, los datos son el petróleo, nos los quedamos y entonces no los compartimos, cuando en realidad una vez estén anonimizados, cumplamos con las legislaciones de protección de datos y demás, el valor que tiene de compartir los datos es mucho mayor que el valor que tiene de mantenerlos en tus cloud servers y demás, ¿no? Entonces, creamos esa asociación. Estuvimos 3 meses con un grupo de 60 redactores hasta que sacaron los estatutos, se puso en marcha, en fin, una historia. 2 años más tarde teníamos 400 millones de euros que invertir en espacios de datos. Nuestro partner de confianza fue la asociación Gaia X, que fue hablando con todos los sectores, tanto tecnológicos como de la industria productiva, para asegurar que entendían bien cómo presentarse en la solicitud de la convocatoria de los espacios de datos. Tuvimos, me parece que un 70% de éxito en esa convocatoria, gracias a la acción de una colaboración público-privada de ayudar a la gente a entender cómo presentarse a licitaciones. Bueno, licitaciones no, convocatorias de subvenciones públicas. Eso en cuanto a inversión de pasta. En cuanto a creación de legislación o de estrategias, mañana, junto con el Ministerio de Ciencia, vamos a anunciar nuestra visión para las tecnologías cuánticas en España. Allí estaremos, ¿verdad? Por eso no podemos quedarnos. Exacto. Nos vamos de aquí para Madrid para presentar a España lo que va a ser nuestra visión en ese sentido. Tecnologías cuánticas. Eso no necesariamente el talento interno de lo que podamos saber los funcionarios, a lo mejor, de tecnologías cuánticas, pues es, a no ser que seas un especialista del CSIC, que hay muchos y muy buenos, pues igual es más difícil. Entonces necesitamos mucho de la colaboración con el sector privado, con los investigadores, con las startups, que hay muchas en cuántica en España, y con ellas hicimos una serie de mesas redondas para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus retos, y a partir de toda esa información hemos construido conjuntamente con el Ministerio de Ciencia esa estrategia que vamos a ver cómo la recibe el ecosistema mañana. Y esos son ejemplos claros de co-creación de políticas públicas. Ahora también supongo que todos sois conocedores de que hemos creado el modelo de IA de Alia, que se entrenó con un 17% en español y lenguas cooficiales, que es muy diferente al entrenamiento de los modelos de otras compañías de modelos de IA, que se entrena con menos del 5% de datos en castellano y lenguas cooficiales. Eso lo hemos puesto, igual que hace Meta, a disposición de todo el mundo, completamente abierto, para que eso genere innovación desde la base y los innovadores puedan coger ese modelo, mejorarlo, crear sistemas de IA específicos y demás. Y queremos crear la comunidad de IA de código abierto para fomentar, por un lado, la innovación a través de hackatones, de eventos, de retos para pymes, para startups, etcétera, y por otro lado la generación del talento dentro de España, porque al final cuanto más generes ese ciclo virtuoso de dar los recursos y crear las condiciones necesarias para que la gente aprenda, más talento se genera en nuestro país, más atrae inversiones de empresas, más contratación, menos desempleo, en fin, es todo una oportunidad que tenemos para también estar en ese mercado de la IA que en el futuro creemos que debe ser relevante y creemos que también tiene que haber empresas europeas, españolas, que den esos servicios en nuestro país.
Estamos viendo casos de éxito en España, pero también ha salido LATAM, ¿no? José Luis, muy brevemente, que estamos fuera de tiempo, ¿puedes contarnos alguna iniciativa social o educativa con impacto real en España o en LATAM? Si me permites que aproveche que lo estamos quedando sin tiempo, quería también matizar algunas de las cosas que se ha comentado aquí en relación al tema de la regulación, porque a mí me parece clave. Alberto ha dicho, y yo estoy de acuerdo, y creo que no puede ser de otra manera, que la regulación no frena la innovación. Está claro que per se no lo hace, ¿vale? Yo creo que esto es indiscutible y que las empresas, ciudadanos, la sociedad en su conjunto necesita esa regulación, como ha dicho él, para tener seguridad. Nos da seguridad para competir, nos da seguridad para ofrecer los mejores productos. Esto es indiscutible. Lo que quizás es más discutible, y aquí voy a lanzar un término que me acabo de inventar, es la microrregulación. Es decir, si Europa está yendo demasiado lejos en esa regulación. Yo creo que el caso de la EU AI Act es un caso paradigmático en esto. Ayer mismo, y aquí a lo mejor estoy revelando una conversación anónima que no debiera, pero oí una conversación de alguien que había escrito un libro, una tesis o algo así, y hablaba de lo complicado que era para una pyme, para una startup en Europa, cumplir con la EU AI Act. O sea, esto no lo dice Meta, no lo dice AWS. Hay varias iniciativas que ahora mismo empresas europeas han lanzado diciendo, oye, quizás, solo quizás haya que replantearse esto porque estamos hablando de una tecnología clave. Lo ha apuntado Antonio antes. Una cosa es regular, y también yo creo que Alberto conoce bien esto, los riesgos de la IA, que es indudable que existen, y otra cosa es regular tecnologías específicas. Y eso yo creo que es donde estamos ahora. Y donde aquí quizás están los riesgos a ese freno de la innovación, ¿no? Y ahora contestando a tu pregunta muy rápidamente. Sí, hemos llevado a cabo y llegamos a cabo muchos modelos de colaboración vinculados con la educación. A mí me gustaría, como no tenemos apenas tiempo, destacar uno muy rápido. Es algo que ya he comentado en varias ocasiones en algunos foros. Aparte de tener programas sobre IA, donde damos recursos a universidades, a colegios, tenemos un programa con el Ministerio de Educación en España para formar a profesores de formación profesional, sobre todo en tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida. Pero aquí hay un caso que a mí me gustaría destacar, es un caso ya de un par de años, en el que nosotros colaboramos con una startup de formación en Estados Unidos, que básicamente lo que plantea es un itinerario curricular en materias STEM con dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada. ¿Por qué? Y yo no soy de ciencias, yo soy de letras, pero la base de aquel planteamiento es que básicamente si enseñamos a los niños matemáticas, química, física en 3 dimensiones, porque nosotros hemos enseñado estas materias en 2 dimensiones por las limitaciones claras que teníamos, ¿no? Pizarra, libro, etcétera, el abandono de estas materias y la vinculación a estas materias es mayor. Esto es verdad que es nada, es un proyecto minúsculo, pero como mínimo nos permite ver hacia dónde esta tecnología nos puede llevar en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación. Es decir, más allá de ver la historia, como realmente ocurrió, meterte en el Imperio Romano, etcétera, con tecnologías virtuales, sino materias específicas adaptadas a esta nueva tecnología, podrían potencialmente cambiar la sensibilidad de los alumnos hacia materias que exigen un cierto nivel de abstracción y que no todo el mundo tiene, ¿no? Y ese es un ejemplo que a mí me gusta destacar mucho. Pues nada, muy interesante esta mesa. Podríamos estar hablando todo el día, toda la semana. La verdad es que es muy interesante, sobre todo la generosidad de las intervenciones, la claridad de los mensajes, ¿no? Lo que ha quedado claro es que se ha reflejado muy bien en esta mesa que la gobernanza del futuro será compartida, ágil y basada en la confianza mutua. Pero nada, muchas gracias. Cerramos la mesa y encantado.